Muy bien. Buenas noches, buenas tardes. Es viernes 8 de julio y estamos analizando la semana política en Crónica Digital junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Hola Omar, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Movida semana, movida semana. ¿Cierto? Una semana bastante movida a nivel internacional y a nivel nacional. Y vamos a tratar de ir, ¿no es cierto?, colocando algunos puntos centrales que puedan, en definitiva, ayudarnos a entender qué es lo que está pasando. Desde ese punto de vista, creo que la noticia, o una de las grandes noticias, ¿no es cierto?, a nivel internacional, tiene que ver con la caída de Boris Johnson, ¿cierto?, el primer ministro inglés. Eso yo creo que es un elemento que hay que tenerlo en el análisis porque era uno de los personajes más agudos, más punzantes dentro de este concepto de la anglósfera en la disputa, ¿no es cierto?, con el mundo ruso, muy duro, no solamente con los rusos, también con los chinos, por cierto. Hoy, bueno, el asesinato del ex primer ministro de Japón, en una situación que todavía no se clarifica bien, pero que habla, ¿no es cierto?, de un mundo convulso, que habla de una situación internacional que está muy movediza, muy compleja. The Intercept, un medio que recomiendo leer, búsquenlo, búsquenlo. Combatientes extranjeros en Ucrania podrían ser una bomba de tiempo para sus países de origen. Ojo con eso, porque lo están diciendo ellos, vienen de ese mundo. Liberación, periódico francés, ¿no es cierto?, ligado al Partido Comunista, no sé si todavía, pero habla de la caída del euro frente al dólar. Nosotros podríamos decir la caída del peso frente al dólar y la caída de las monedas, ¿no es cierto?, en América Latina frente al dólar, en esta situación de crisis. En estas mismas condiciones se está dando el G20, en donde no logran encontrar una postura común al conflicto de Ucrania, postura común presionada, por cierto, por Estados Unidos. Ahí estaba Blinken, ahí estaba Lavrov, no se cruzaron palabras, señales políticas que nos van diciendo, ¿no es cierto?, que hay posiciones de enfriamiento, posiciones duras todavía. Finalmente, Global Times, que siempre lo recomiendo, medio chino, dice: la guerra cognitiva de Estados Unidos sobre Taiwán es inútil frente a los hechos, la fuerza de China. Lo están diciendo los chinos. O sea, y están advirtiendo, por cierto, sobre las consecuencias, ¿no es cierto?, que significa el ingreso o esta idea de Estados Unidos de tratar de levantar, ¿no es cierto?, a Taiwán, de tratar de envalentonarla para llevar a una situación de un conflicto fuerte, duro. Juan Andrés, ¿cómo ves tú esta situación, este mundo que está bastante convulso, está fuerte? Yo fíjate que no, yo sabía que la situación de Boris Johnson era difícil, pero no me esperaba esta caída así de cartas así tan rápida. No sé si. Bueno, hay una frase del canciller ruso que yo comparto para decir directamente en qué postura estoy en el contexto del análisis, Omar, que siempre hacemos. Para que además las personas que nos ven, nos escuchan, tengan un elemento, incluso para discrepar, pero que sepan. Nosotros aquí no estamos entre los que se hacen los que no son. Desde dónde hablamos, desde dónde dialogamos, desde dónde conversamos también. Pero bueno, yo ahí me remito a una frase del canciller ruso, donde dice: Boris Johnson intentó aislar a Rusia y terminó aislado y se fue. Y se fue. Hay que efectivamente, como tú dices, tratar de ocultar, bueno, va a ser fácil, el asesinato del ex canciller japonés. Yo no descarto la hipótesis de despejar situaciones que para el imperialismo norteamericano y sus socios de la OTAN son cuestiones en estos momentos cada vez más complejas, lo hemos dicho.
los objetivos militares, para no hablar de victoria o derrota. Estamos en una guerra terrible. Nadie pone en duda que es una guerra terrible. Lo mejor sería la paz, pero estamos en la guerra y el imperialismo norteamericano y sus socios europeos están tratando de provocar situaciones de tensión militar también en Taiwán, en el mar de China, en fin, en toda esa zona. Entonces tampoco yo puedo descartar a priori, porque además lo han hecho muchas veces. El imperialismo norteamericano y la OTAN ha hecho muchas veces asesinatos. No estamos hablando de ficción, estamos hablando de realidades. Veamos la historia, ¿no? Veamos la historia. Entonces, digo esto porque esto confirma que Estados Unidos y sus socios están desatando una situación de guerra en distintos escenarios del mundo, no solamente en el territorio ucraniano, en distintos escenarios del mundo. Y por lo tanto es muy importante poder mirar el análisis global para efectos de lo que está cursando y para efectos de no gratuitamente, arbitrariamente, de una manera ni siquiera ingenua, sino de una manera, de mi punto de vista, muy antidemocrática, otorgarle, aunque fuera 1 milímetro, a la situación de Ucrania como si fuera una lucha por la libertad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es súper importante tener presente estos elementos para poder establecer las variables objetivas del análisis internacional. Ahora, es evidente que la crisis del capitalismo financiero venía de antes, se agudizó con la pandemia, lo hemos dicho otras veces, pero ahora lo que está ocurriendo, que es tremendo, es que se está produciendo la situación de que las sanciones que adoptó Estados Unidos con la OTAN para tratar de liquidar a Rusia se están convulsionando hacia las zonas de Europa, de Estados Unidos y de nuestra propia región. Y la más evidente, junto con el alza de los precios y otras cosas más, es lo que está refiriendo a el tema del valor monetario. Y es evidente que cuando se llega al valor monetario, se está en una situación de entrada a una recesión mundial que puede tener consecuencias todavía insospechadas. Yo ahí aterrizo al tiro. Yo francamente siento que es una irresponsabilidad humanitaria y democrática en nuestra región, en nuestro país, abordar estos temas desde la óptica que lo han hecho los medios hegemones, que aquí poco menos que hay cuestiones sacrosantas que nadie puede tocar, como es la política monetaria del Banco Central. Estamos en una situación excepcional, muy excepcional. Francia acaba de tomar la medida de nacionalizar todo el sistema energético de empresas privadas. Italia hace rato que lo venía haciendo. En él es del Estado italiano. La que opera en Chile como transnacional, pero es del Estado italiano. Y todos los recursos que saca de otros países, incluido Chile, van al Estado italiano. Y con eso financian políticas públicas y otras cosas. Entonces, Alemania está haciendo lo mismo. Lo hizo ya hace un buen tiempo atrás, en el medio de la pandemia, con Lufthansa y otras empresas. Y nosotros, un país pequeñito, de menos de 20 millones de habitantes, con una economía a escala reducida, abierta, totalmente dependiente de la economía norteamericana y de transnacionales, debiéramos empezar a mirar con mayor atención las políticas monetarias y no caer en esta torpeza, de mi punto de vista, un poquito prepotente, más que poquito, bastante prepotente, de descalificar cualquier opinión o análisis que se haga si no es que afecte las actuales políticas monetarias impulsadas por el Banco Central. Porque de verdad estamos en una situación excepcional que requiere un análisis concreto y adoptar medidas, y ya ahí me salgo de esto, pero que yo creo que ya no dan más. O sea, yo creo que hay un tema de temporalidad. En Chile hay una situación que exige, que demanda, que se adopten medidas que vayan en ayuda de familias que la están pasando muy recontra mal. Y claro, la derecha, las transnacionales, siempre están jugando esta lógica brutal de la regulación, de la responsabilidad, de un montón de cosas más que otros sectores también se las creen, como el expresidente Lago y como
varias y varios que han adoptado la posición del rechazo. Pero que yo creo que, de verdad, Omar, en pocos, tú tienes toda la razón, en muy pocos días, en horas el mundo está cambiando. En horas el mundo está cambiando. No se veía hace mucho tiempo que el dólar llegara al punto límite que está llegando y que el euro empiece a bajar. Y esa es la expresión de una crisis, porque cuando las crisis económicas topan el nivel monetarista, el nivel de las divisas, el nivel de las monedas, es porque ya llegamos a un punto muy complejo. Y creo que en ese sentido, hasta los que en el medio hegemón, irresponsable y bastante autoritario que tenemos en este país, los medios oligopólicos, creen que la hacen muy bien, defendiendo los intereses de las y los propietarios de esos medios, hasta en eso se equivocan. Hasta en eso se equivocan, porque yo no sé de dónde sacaron que la forma de defender los intereses de esos grupos económicos es negar que estamos en una crisis monetarista que incluye los valores de las divisas y que por lo tanto obligan necesariamente a mirar de otra manera lo que es una política monetaria. Yo sé que estos son temas relativamente complejos, pero bueno, pero nos están afectando en la cotidianidad. En la cotidianidad. Y yo creo que en eso, una vez más, se necesita actuar con cierta premura. Mira, la rapidez con que Argentina está tomando la decisión de incorporarse a los BRICS, ya recibió el apoyo de China. Tiene que ver con esto. Tiene que ver exactamente con esto. Es decir, hubo una delegación del gobierno norteamericano que visitó Caracas. A esa Venezuela que tanto han atacado los norteamericanos, visitó hace unas semanas atrás, hace unos días atrás, Caracas para ponerse de acuerdo en función de qué. De una cosa súper concreta. Estados Unidos necesita con urgencia el petróleo venezolano. Con urgencia. Con urgencia. Y los norteamericanos en eso no se pierden. ¿Qué es lo que han hecho? Ir a Caracas, ponerse de acuerdo. Y que petróleos con bandera no norteamericana ni tampoco venezolana en Italia empiecen a enviar petróleo venezolano a Estados Unidos. Entonces ¿y qué ha dicho Rusia? Que tiene una posición multilateralista que creo que es mucho más humanista que la de Estados Unidos y la de Europa. Rusia no se ha opuesto a eso, ha dicho, bien, esto es expresión de la normalidad que se requiere. Y aquí, cada situación que pasa desinformada, intencionalmente, mintiendo respecto al cuadro internacional, finalmente termina con el impacto de provocar en Chile una agudización que yo creo que la mayoría del país no quiere. Y por tanto, siento que se está llegando a un punto en el cual se necesita más que audacia, se necesita sentido de humanidad para tomar medidas económicas que requieren enfrentar esta crisis planetaria y esta crisis regional que está en curso. Fíjate que yo creo que el tema de la crisis, de esta crisis, ha sido vista con mucho desdén desde Chile. Yo tengo la impresión que recién, ahora en este último tiempo, ciertos sectores de la élite han empezado a entender de que esto es más grave de lo que ellos tenían contemplado. ¿Y por qué digo esto? No lo ubiqué en esta presentación, pero cuando ustedes entran a artículos del mundo militar, principalmente en la NEPE y en otros espacios donde sus analistas hablan, la dimensión que ellos plantean del tipo de conflictos internacionales son bajo una óptica de la anglósfera, muy influidos por ellos. Sus citas son ellos. Su construcción de mundo y su construcción intelectual va con ellos. No se toman la molestia de, ni siquiera desde el punto de vista académico, de hacer la contra. Y llama mucho la atención eso.
No lo estoy diciendo en sentido, lo digo en un sentido crítico, pero lo digo en un sentido crítico positivo. Si uno está haciendo un trabajo de investigación, uno tendrá que contrastar, ¿no? Y uno tendrá que expresar las posiciones que son distintas y tendrá que expresarlas en un trabajo de esas características. Bueno, eso que no se ve a nivel académico ahí, eso tampoco se ve en los medios de comunicación. A lo más una línea, como en un intento de equilibrio fallido, que de tal lado se dijo tal cosa, pero resulta que todo el formato entero, todo el desarrollo de la noticia, todo el desarrollo de la potencialidad de lo que se quiere decir, va en una línea unidimensional. Y de repente, y desde el otro lado dicen tal cosa, sin ninguna argumentación, no hay ningún contrapeso. Y eso daña profundamente, daña principalmente, ¿no es cierto?, todo lo que significa la posibilidad de debatir y de debatir de verdad. Yo creo que ahí estamos en un punto. Entonces, están sucediendo todas estas situaciones tan rápido, de manera, como dices tú, vertiginosa, y además con una brutalidad que espanta, que en definitiva nuestros analistas están quedando no solamente atrás, sino que están siendo extemporáneos, que lo que es más Claro, grave y lo que es muy grave. muy grave. Mira, Omar, yo te digo, a ver, más que entender, a mí no me parece que medios que dicen que son pluralistas, no en su línea de mensaje o su línea de contenido, porque nadie les está pidiendo que la cambien, por último, si el tema del pluralismo es otro. El tema del pluralismo es que haya efectivamente diversidad de medios. Eso es lo que no existe en Chile. Primero, no existe. Pero segundo, es más noticia para estos medios hegemónicos, Canal 13, yo sé que me echo encima no sé cuánta gente de este mundo, que solo me mencionan incluso a veces para darme duro, digamos, o sea, Sí. Megavisión, en fin. Pero ocurre que es más noticia una minoría dentro de un partido tan histórico, tradicional como la democracia cristiana, es más noticia que lo que decidió una mayoría de demócratas cristianos con un voto político que yo creo que no le han dado ni una línea. En su convención, por supuesto. Ni una línea de difusión, no en la Junta Nacional En la reciente, la Junta Nacional, última, claro, en la Junta donde Nacional. votaron que tomaban la decisión de aprobar. Mira, si le dieran una línea a ese voto político, una, y ocurre que no le dan ni una línea, y lo que sí dan es la posición de Jimena Rincón, la posición de Fuad Chaín, la posición de Walker, que fue minoría, creo que es 38% de la votación de la Junta Nacional. Entonces, a mí eso me parece simplemente antidemocrático. Porque yo podré estar de acuerdo o no, pero si yo tomo la posición de reconocer un sistema plural, no puedo hacer eso. No puedo. No puedo. O sea, menos cuando efectivamente ese sistema plural no existe. Mira, yo me recuerdo, Omar, que a finales de los 80, cuando aparece en Chile, bueno, existían varios medios alternativos que con mucha dificultad trataban de abrirse camino, pero con mucha dificultad, tanto clandestinos como ni siquiera legales, sino que, no sé, era una figura muy compleja. Análisis, en fin, Cauce y otros medios más. Claro. Pero ¿por qué pongo este punto de referencia? Porque en ese tiempo surgió el diario La Época. Sí. Y el Mercurio, para neutralizar a La Época, abrió un poquito sus páginas que no había abierto a opiniones disidentes y de la oposición. Pero lo hizo como una táctica, no es porque reconozca el pluralismo, lo hizo como una táctica para tratar de contener este medio que venía y que lamentablemente después, igual que otros, igual que Análisis, igual que Cauce, igual que todos los medios prácticamente, terminaron. Entonces uno dice, bueno, ese es el escenario en este momento donde
definiciones históricas de tanta dimensión como el voto político adoptado por la democracia cristiana mayoritariamente, no tiene ni una línea, ni un párrafo en estos medios hegemones, incluso en la radio, incluso la radio más proclive a ciertos sectores más, entre comillas, progresistas, tampoco. Es como que no es noticia, la noticia es este grupete minoritario que... La noticia es que un expresidente demócrata cristiano va a votar rechazo. Y no que su Junta La Nacional noticia son es militantes, los militantes de su partido, la mayoría de los exactamente, por militantes de su ejemplo, partido. más uno conoce a través de redes la carta profundísima de Jorge Arrate, Sí. la carta profunda de la periodista Nancy Guzmán, ¿no? Una periodista que ha hecho varios libros de investigación profundos, buenos, potentes. En fin, no, eso no es. Yo te diría que a pesar de todo aquello, se sigue abriendo camino una corriente de opinión, a pesar de todo aquello, una corriente de opinión que va abriéndose en la perspectiva del apruebo y que yo creo que en los próximos días y en las próximas semanas va a ser cada vez más grande en cantidad y en calidad. Ha costado mucho, pero mucho, mucho, mucho. Yo creo que de verdad hace mucho tiempo que en Chile una confrontación política legítima, democrática, no tenía tanto desequilibrio como la que estamos viviendo en este momento. Sí, yo agregaría a eso que nunca ha quedado tan claro en este último periodo, a partir de la propia convención, a partir de la posibilidad del cambio de la Constitución del 80, esta contradicción tremenda, tremenda, entre globalistas y quienes quieren espacios de soberanía y quienes quieren espacios de autodeterminación. A mí me parece lo de Eduardo Frei, no sé si entenderlo. Yo creo que una de las víctimas, una de las principales víctimas de la Constitución del 80 fue su padre. Lo digo en un buen sentido. Pero mira, Omar, que vean nuestras auditoras y nuestros auditores, que vean el video del discurso de Frei Montalva en el Teatro Copolicán. Nosotros los que estamos aquí, tú y yo, somos comunistas, ¿Sí? pero véanlo, véanlo, escúchenlo. Cuando Frei Montalva hace un llamado a la formación de una asamblea constituyente para una nueva constitución, como una forma de salida a la crisis. Y se hacen los hechos una autocrítica respecto de lo que fue su posición antes del golpe. Y además habla de que la democracia cristiana no puede estar de acuerdo de la paz la paz de los cementerios. Cito textual, la paz de los cementerios. Me tocó estar ahí. Podemos hablar en otro momento por qué estaba ahí. Es más, yo me atrevería a decir otra cosa, que sobre la paz de los cementerios se construyó el edificio neoliberal. Sobre esa Exactamente. paz. Y sobre esa paz, y sobre esa paz, algunos desarrollaron sus negocios. Y el problema que hoy día tienen esos sectores es que están tan ligados a ese mundo de los negocios que nace de la paz de los cementerios, que hoy día no son incapaces de romper esos elementos que los atraen hacia ese mundo. Y entre eso está el expresidente Frei. El caso de Ricardo Lagos yo creo que es más dramático y yo diría que más cómico. ¿En qué sentido lo digo? En el hecho de que a mi parecer, y voy a hacer la semejanza del fútbol, hay jugadores que envejecen y que tienen que colgar los chuteadores y se resisten a veces a colgar los chuteadores y terminan jugando en un equipo de tercera división dando pena. Y eso es un problema de ego. El problema de don Ricardo Lagos es su ego enfermizo. El problema de don Ricardo Lagos es que la constitución que se quiere cambiar lleva su firma y él sale a defender su firma. Es muy lamentable ver a un decrépito salir a defender su firma. Es muy Yo, lamentable.
Y te agrego un antecedente, Omar, a lo que tú dices, que tiene mucha profundidad. Es fuerte, pero tiene profundidad. Tiene profundidad. Es que yo creo que la definición de ese sector es una definición estratégica que, tal como lo dice Arrate, es lo que le permite negociar si gana el rechazo. ¿Con quién? Exactamente. Es Con la volver. derecha. Y por lo tanto, aquí estamos claros cuál es la definición estratégica de personas como Lagos y otros, que además la explicitaron en sus gobiernos. En sus gobiernos. Entonces, aquí hay que mirar con atención lo que está cursando, porque, como dijo alguien el otro día, no sé quién, pero una frase que la encuentro muy profunda, esto, lo que está pasando en Chile, lo que está develando es que se están expresando las cuestiones de fondo. Las cuestiones de fondo. Y por lo tanto, aquí ya terminemos con esta historia de que las y los constituyentes eran una manga de loquitos. No es cierto. Hicieron un tremendo trabajo, profundo. Como dice Zurita, lo hemos dicho otras veces, ahí se expresó el Chile profundo, el Chile real, con sus fortalezas y con sus debilidades. Ese grupo de personas merece nuestro respeto, incluso nuestra admiración, lo digo de verdad, más allá de las constituyentes y los constituyentes comunistas, más allá de las y los constituyentes del mundo de la lista del pueblo originario. En fin, ahí se expresó, yo creo que algo muy importante para Chile y que se refleja en el producto, como se dice ahora. No me gusta mucho la palabra, pero se refleja en eso, el proyecto de nueva constitución. O sea, mira, yo le digo a las personas con las cuales compartimos esto, ¿ustedes se imaginan lo que significa con pocos recursos? Porque este truán de Piñera hizo todo lo que pudo para tratar de evitar que tuvieran recursos para hacer un buen trabajo. Para hacer un buen trabajo. Y lo hicieron, a pesar de eso. En tan poco tiempo, hacer ni más ni menos que un proyecto de constitución. Cuando aquí tenemos un parlamento, con todo el respeto de las buenas y buenos parlamentarios, que llevan años y años y años postergando proyectos de ley, dándose vueltas como, no sé, como una pirinola, y aquí, ¿qué decir de los grupos económicos? ¿Qué decir de los grupos económicos? ¿Cuánto ha costado para que los grupos económicos en este país entreguen cositas así respecto al medio ambiente, respecto de los alimentos, respecto de los recursos naturales, respecto de los salarios de las 40 horas, del salario mínimo, respecto de todo? ¿Cuántos años ha costado? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Y ocurre que ese grupo de personas que empujaron el carro, empujaron la máquina, prácticamente en un año, un poquito por ahí, entregan este producto que es el proyecto de nueva constitución. Entonces, terminemos con esto de ningunearlos tanto. No le creamos tanto a la élite, no le creamos tanto a la gente que hacen o que intentan hacer opinión en los matinales. Nuestra soberanía está en juego. Yo diría, Juan Andrés, que también hay que decir una cosa, que como tú bien lo dices, esta es una discusión de la élite. Esta no es una discusión que cruza por el pueblo de Chile. El pueblo de Chile, los ancianos del pueblo de Chile no dejan testamento. Los ancianos del pueblo de Chile no tienen nada que heredar. Bueno, como lo Gran están mayoría. haciendo, sí, pues las macanúas y macanúos que están ahora rápidamente heredándole a la hija e hijo en los grandes grupos, en los grupos económicos, porque saben lo que viene. Por supuesto, por Eso es supuesto, lo que están haciendo en estos días. por Pero porque supuesto. el proyecto de nueva constitución no va a afectar lo que yo, tú o quien sea le podamos dejar lo poco, los pocos que le podamos dejar a nuestra hija, hijo, en fin. No, si no va por ahí, No, pues, si no va por ahí. no. Por eso digo, esta es una discusión, la famosa carta de don Ricardo I, eh, queda ahí, queda en una carta principesca para ellos mismos. Y,
y la posibilidad de que sea entendida o no por un porcentaje amplio de la ciudadanía, yo creo que no es muy amplia. Lo que sí hace, lo que sí hace es tratar de equiparar en que da lo mismo votar rechazo que apruebo, y por tanto a partir de eso abrir la brecha para el rechazo. Eso sí es lo que hace políticamente. Evidente, Eso evidente, sí sí, es eso es lo que hace. claro, eso es lo que hace. Y en el fondo todo esto va, ¿no es cierto?, dentro de una máquina comunicativa, porque Ricardo Lagos saca su carta, ¿no es cierto?, viene la declaración del señor Frey y de otros tantos más, ¿no es cierto?, todos partes del mismo grupo, todos parte de los mismos negocios conjuntos, todos partes en el fondo de una élite que llegó a un acuerdo, a un consenso, y ese consenso es el que se da en los 90. Y que ese consenso está al alero de otro gran consenso, que ya no existe, que lo hemos dicho muchas veces en este programa, el consenso de Washington. Ese ya no existe, aunque les duela. Y lo repetimos de nuevo, no existe, no existe, se cayó. Hoy día lo que Así hay, es. nos guste o no nos guste, lo que hay es que hubo una reunión de un G7 y hubo una reunión de un BRICS. Lo que hay hoy día son mundos paralelos. Lo que hay hoy día son bloques. Lo que hay hoy día son otro tipo de articulaciones internacionales, y eso significa también a nivel nacional redefiniciones. Y esas redefiniciones hoy día no las estamos viendo tan claras. Y las que se han dado, a mi juicio, desde mi perspectiva, son bastante equivocadas. Son bastante equivocadas porque no están leyendo lo que está ocurriendo en América Latina. Y yo creo que el golpe más duro, si es que se da, va a ser con la elección de Lula. Y ese golpe para Chile va a ser demoledor. Piensa tú, Omar, que una de las propuestas que tiene Lula, que es un hombre visionario, que es un revolucionario de visión de Estado, democrática, de integración, una de las propuestas que tiene es una moneda común para la región. Mira la importancia que tiene para lo que está pasando. O sea, yo le pediría a nuestras amigas y amigos que nos ven, y los que a lo mejor no nos consideran amigas ni amigos, no importa, se puede conversar. Siempre se puede conversar en democracia, de verdad. Yo le diría, métanse en el tema de lo que significa en este momento lo que está pasando con el dólar, con el euro, lo que está pasando a nivel mundial, en regional, lo que significaría para nuestra región y nuestros pueblos una moneda única. Eso nos traería tremendo rédito positivo. ¿A quiénes afectaría? Obviamente a los monetaristas, a los transnacionales, a los bancos centrales que están monitoreados por el Fondo Monetario Internacional. A eso sí que afectaría. Pero a nosotros, a los pueblos, mira, hace muchas décadas, que en nuestra región ronda la idea de una moneda común. Han habido muchas propuestas, pero hace muchas décadas. Algo que de alguna manera, si uno quiere valorar, logró la Unión Europea. Sí. Y, Y que al alero y que al alero de este conflicto provocado por Estados Unidos van cuesta abajo en la rodada, por cierto. cuesta abajo en la roda, así es. ¿Sí? Bueno, así estamos. Así estamos, pues, Juan Andrés. Bueno, estamos llegando hoy día, es un día viernes, un día largo. Yo creo que con esto estamos más que bien por hoy. Sí, pero ¿tenemos poesía o no? Y por supuesto que hay poesía. Y hay una que está perfectamente, es un poema cortito, pero yo diría que la segunda parte del poema, la segunda estrofa, puede ser entendida perfectamente cuando uno escribe cosas que son palabritas cansadas, palabritas que envejecen rápidamente. Se llama arte poética. Tarde o temprano, la trama nos traiciona y el oficio queda trunco, boquiabierto. Las palabras fundamentalmente pierden peso, como una nota de jazz o un pase lanzado entre líneas a un espíritu extenuado,
Don Ricardo, qué espíritu más extenuado. Las palabras pierden peso, don Ricardo. Ojo con eso. Tanto que cargan a los poetas, que los poetas no sea tan poéticos, las palabras pierden peso en los discursitos. Ojo, aprendan eso de la poesía. Buena, buena, Omar. Gracias por la Eso poesía. es. Tan necesaria, siempre. Muy Está bien, bien. Juan Andrés. Que estén muy bien. Ya, A descansar. Buenas un noches. abrazo. A Chao, chao. descansar. Chao, chao.